Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes 21 de diciembre, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis de hoy. Como siempre antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos directos al análisis técnico, puesto que tampoco hoy tenemos noticias macroeconómicas a destacar. Así que empezamos con el futuro del mini SP500 gráfico diario. Ayer sesión bajista, aunque cerró bastante alejado de los mínimos del día, pero ya muy cerquita de esos mínimos de la corrección de los mínimos del mes. Aquí vemos un poco el gráfico, todo ese día, la sesión de ayer, ruptura de una zona muy importante de soporte, los 4.600, que ahora mismo el precio está atacando. Ya veremos si se convierte en resistencia y ahí la continuación del movimiento bajista que nos dejó ahí los mínimos del día de ayer y mínimos semanales. Bien, pues como decía, estamos atacando la resistencia que tenemos, que más importante que tenía el precio después de perder todos esos mínimos de la semana anterior, una zona muy importante de soporte testeada en 3 ocasiones en este marco temporal de 4 horas. Finalmente ayer se produjo su ruptura y contemplábamos en uno de los posibles escenarios del precio que realizara el pullback. Pues el pullback se ha realizado hoy en la sesión europea. El precio ha llegado a los 4.600. En un primer momento normal ha encontrado ahí resistencia, se ha girado el precio. Y ya veremos, ahí estamos en un momento crítico. Si se supera esta zona, pues hombre, más allá de que pudiera ser, ojo, algún tipo de manipulación, ya que es una zona muy importante de resistencia, una zona muy importante de liquidez, y se pueden dar, son zonas más susceptibles de manipulaciones, ojo con estos niveles. Pero si finalmente se supera al alza esta resistencia, pues podríamos ver llegar a este índice a tocar otra vez ahí la zona de los 4.650, donde le espera una resistencia técnica y la media de 200 aquí en este marco de 4 horas. Si por lo contrario esta resistencia actúa como tal, se produce la continuación bajista, vámonos a una hora a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos el gráfico de una hora. Vemos cómo la otra zona de resistencia que hemos comentado también está la media de 200 en una hora. Están las dos medias de 200 en 4 horas y en una hora. Este nivel es el que tenemos que estar muy atentos hoy, 4.600. Ahora mismo en España son las 12:15, le queda mucha sesión todavía por delante antes de empezar la sesión americana. Quedan algunas horas. Se está produciendo aquí ahora mismo esa segunda llegada, fijaros, ya ha llegado aquí en la sesión europea, se ha producido esa primera reacción de rechazo normal, aparte de cerrarse largos de algún operador que probablemente haya entrado un largo en esa ruptura del máximo común de este doble suelo dejado ayer, un doble suelo con spring, máximo común, ruptura, se ha producido un pullback, aquí se puede ver y también mejor en 15 minutos, ahí de madrugada, testeo de esa zona, y llegada alrededor de las 8:30 de la mañana a los 4.600. Por tanto, operadores que hayan entrado largo en algún punto de aquí, o anterior o posterior, por supuesto, pues han cerrado aquí. Es lo más sensato, puesto que la resistencia no es pequeña. Y eso ha producido pues ese primer movimiento a la baja. Pero estamos viendo cómo está otra vez atacando la zona. Así que ya veremos si finalmente esto actúa como resistencia. Tendremos además una estructura de doble techo en este marco temporal con su mínimo común aquí en los 4.580, donde está la media de 20, que en caso de ruptura lo llevaría directamente a los 4.565, que sería el soporte principal de esta resistencia del máximo común del doble suelo polarizado a soporte ya esta madrugada. Y si se pierde esta zona, pues probablemente nos vamos a los mínimos de la semana. Si se supera esta zona, lo dicho, realmente tendría el camino bastante despejado hasta llegar aquí. Dada la importancia de esta resistencia, una ruptura de esta zona, pues habría mucho interés comprador pensando que es probable, ¿no?, que el precio suba. Pero ya repito, cuidado con estas zonas, entrar en largo de forma muy precipitada, puesto que son zonas muy susceptibles de tener manipulaciones y si quieren encontrar contrapartida
para aperturar cortos, así que cuidadín con los largos. Confirmación, no entrar en rupturas, en pullbacks o en throwbacks en este caso. Vámonos al Nasdaq, gráfico diario. Vemos como la sesión de ayer, también sesión bajista, llegando a esos mínimos de diciembre, superándolos un pelín, aunque finalmente cerró por encima de ellos. Aquí en 4 horas se ve esa llegada ayer a esa zona de los mínimos del mes. Ahí se produjo una pequeñita estructura de giro que fue superada al alza. Y fijaros, he marcado este nivel, lo amplío un poco. Esta zona de soporte, muy importante, eran los mínimos de la semana pasada, se rompieron ayer, pero no ha polarizado a resistencia. Fijaros cómo el precio en la sesión de hoy ha subido y ha superado esa resistencia. No ha habido polarización de este soporte roto, sino que el precio nos ha dejado los máximos un pelín por arriba de esa zona, ¿vale? Eso de momento tiene cierta connotación de tensión de la tendencia bajista. Puede ser que se inicie un poco de lateralidad, pero para pensar realmente en una continuación de la tendencia bajista tendríamos que ver un ataque y pérdida de los mínimos de la semana. Por ahora, la estructura alcista más estrictamente, por llamarla así, de momento se nos ha detenido, y eso ha ocurrido al no polarizar este soporte a resistencia y superarlo. Y fijaros que incluso ha hecho una especie de retroceso y ahí ha encontrado soporte, con lo cual ahí estamos un poco en una tendencia ahora mismo un poco indefinida, que realmente marcaría su continuación bajista en caso de pérdida de los mínimos de la semana. Y si se supera esta zona, esta de aquí, que sería la superación del último máximo responsable un poquito de este último mínimo, ¿vale? Y nos llevaría tal vez a la media de 200 en 4 horas, que la tenemos aquí, en esta zona. Bien, vámonos a 1 hora. Aquí se puede ver también esa estructura de giro, doble suelo, máximo común, lo dicho, esa polarización aquí ocurrió ayer, más o menos ahí en el último mínimo de los mínimos de la semana anterior, pero se han superado al alza y ahora esta zona podría ser una zona muy importante de soporte. Quito esto un momento porque si no nos liaremos. Quería simplemente dejarlo para explicaros un poco el tema de la no polarización. Esta zona ahora mismo es el potencial soporte que tiene el precio, el más importante. Nos ha dejado aquí un mínimo que se está produciendo, ¿vale? Aquí en estas últimas 2 horitas se podría marcar, estamos, repito, un poco lejos de la apertura americana, pero marcamos un poco los niveles que ahora mismo tenemos visibles. Si se pierde esta zona de aquí, media de 20, probable llegada al máximo común del doble suelo. Y de aquí nos vamos al siguiente, etcétera. Si superamos los máximos del día, la siguiente zona serían los 15.950, 16.000, estaríamos un poco en esa zona de aquí. Cuidado con la media de 200 en 1 hora, a ver dónde se encuentra en la apertura americana, podría ir hasta acercándose ahí a los 16.000, número redondo, y luego la media de 200 en 4 horas que tenemos ahí un poquito más arriba en los 16.200, un poco más enrevesado este activo. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación, a ver qué nos deja la sesión de hoy, y nada más, que paséis una feliz tarde y buen trading. Hasta mañana.